Bienvenidos a Manizales 360, una plataforma con recorridos de realidad aumentada. Manizales, donde conocerás Manizales sin salir de su casa. Un proyecto de la Alcaldía de Manizales y Instituto de Cultura y Turismo en marco de Vigías del Patrimonio Cultural, desarrollado por Asbeguías Caldas y Colonos. Favor registrarse en el link que se encuentra en la descripción de la publicación. Las preguntas se responderán al final del recorrido. Mi nombre es Jaime Eduardo Benavides, guía profesional de turismo, especializado en avistamiento de aves de la Asociación Caldense de Guías. Hablar de turismo religioso en Manizales implica organizar un nuevo grupo de templos para mostrarlos al mundo y a Colombia, ya que su arquitectura es de extraordinaria belleza. Manizales, a través de su historia, se ha distinguido por ser una ciudad católica, devota y piadosa. Sus colonizadores se empeñaron en construir iglesias enmarcadas en estilos y dimensiones gigantescas. Hay desde estilos únicos en el mundo, como ocurre en la iglesia del Santuario de la Virgen de Fátima, cuyo estilo es paraboloide hiperbólico de borde recto. De estilo neogótico, como lo ocurre en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Renacentistas, eclécticas, republicanas y paleocristianas, como se ven en las mezclas de los estilos en las edificaciones de la Catedral de Manizales, la Iglesia de los Agustinos, el Palacio Arzobispal y el Cementerio Central de San Esteban. Los estilos paleocristianos se ven en el interior de la iglesia del Santuario de la Virgen de Fátima. Esa extraordinaria belleza va acompañada por su ornamentación religiosa, sus imágenes, sus cuadros, sus retablos, sus vitrales, sus púlpitos, órganos, las tallas de madera hechas por maestros de la escuela quiteña como Rómulo y Constantino Carvajal, Tulio Nieto y Clímaco Agüelo. Esas tallas nos enmarcan unas imágenes preciosas del pasado. Además, también encontramos en las iglesias tallas en madera del siglo pasado. Vamos a empezar este recorrido por la Catedral de Manizales. En 1849 fue construida la primera capilla pajiza, siendo su primer sacerdote el padre Bernardo Bocampo. El primer templo que fue semidestruido se empezó a construir en 1954 y duró hasta 1854 y duró hasta 1886. Tenía 15 metros de ancho por 54 metros de largo. El 26 de agosto de 1888 se colocó la primera previa de lo que sería en 1900 la primera catedral. La diócesis de Manizales fue creada por el Papa León XIII el 11 de abril de 1900. Su construcción duró 9 años. El arquitecto fue Mariano Saz de Santa María. Fue hecha en roble, en nogal cubierto con cedro perfumado. 2 incendios atacarían la catedral. El primero sucedió el 3 de julio de 1925 y gracias a los esfuerzos realizados por los manizaleños no fue afectada. El segundo, el de 20 de marzo de 1926, la destruyó. Una réplica de ella se encuentra en este momento en el barrio de Chipre. Se realizó un concurso local de planos para la realización de la nueva catedral, el cual resultó desierto. Los colonizadores y fundadores de la ciudad quisieron hacer del centro de Manizales una ciudad tipo europeo. Igual así como encargaron a varios personajes de Manizales a que fueran a Europa y a Norteamérica para traer ingenieros y arquitectos de varias partes del mundo para la reconstrucción de Manizales. Miguel Gutiérrez fue el colombiano encargado de hacer un concurso en París para la construcción de la nueva catedral,
Ya se había hecho un concurso en Manizales, el cual resultó desierto. Dicha catedral tenía que ser tan imponente que las nuevas generaciones los consideraran locos. Es así que participaron 4 proyectos y el ganador fue el arquitecto francés Julien Polty, jefe de los monumentos históricos de París. Los planos llegaron a Manizales a finales de 1927 y costaron de 60 francos oro. El 5 de febrero de 1928 fue colocada la primera piedra por Monseñor Tiberio Jesús Salazar, obispo de Manizales, para la construcción de la nueva catedral. Y a finales de este año llega a Manizales Julien Polty para iniciar la construcción en compañía de la firma italiana de Angelo Papio y Bonarda. En 1930, debido a la crisis mundial, fue interrumpida la construcción. El 7 de febrero de 1935 se reanuda y el 30 de noviembre de 1936 se da por terminada la parte sustancial, pero sin torres. El ejecutor principal de la construcción de la catedral fue el padre Adolfo Hoyos Ocampo, que llegó el 28 de febrero de 1931 y estuvo hasta junio de 1970, año en que murió. Fue terminada en diciembre de 1939. Está enmarcada en su parte exterior por una gran plaza construida en el sistema de damero cuadrícula o ajedrezado español. En ella se encuentran en su entorno el Bolívar Cóndor, vientos de libertad, preludio de danzas llaneras, murales del maestro Guillermo Botero y grupo escultural también del mismo maestro. Y al frente se encuentra la majestuosa Gobernación de Caldas, obra de la compañía de Papio Bonarda en estilo republicano. Ocupa una área de 2.400 metros. Puede albergar a 5.000 personas. Pesa 30.000 toneladas. Su altura es de 119 metros con el Cristo actual, que fue hecho por el maestro manizaleño Guillermo Vallejo. Son varios los estilos que se presentan en su construcción. Los arcos en semicírculo o bóvedas son propias del estilo romano, como lo vemos en este momento. Estos mismos arcos, cuando se cruzan en hermosos e imponentes volúmenes, son propios del arte bizantino y se encuentran en la iglesia Santa Sofía en Estambul, la antigua Bizancio, que fue la segunda capital del Imperio Romano. Los arcos apuntados en forma de ojiva y las líneas que buscan la elevación del templo, ofreciendo espacio para hermosos vitrales, corresponden al arte gótico. Por eso el estilo de la catedral se considera ecléctico. En su puerta principal figura la historia de Manizales dibujada por el jesuita Eduardo Ospina. La catedral fue declarada Monumento Nacional en 1984. Es en forma de cruz griega. Posee 3 naves, además de un coro. El coro es el espacio detrás del altar, diseñado para los cantores y eclesiásticos. De la planta arquitectónica se levanta un cuerpo con una torre ubicada en cada una de las 4 esquinas, y en ella se encuentran imágenes de San Francisco, San Marcos, San Pablo y Santa Inés. En la parte superior se encuentra un Cristo Salvador, se encontraba un Cristo Salvador de 6 metros de altura, elaborado por el escultor italiano Alideo Tassioli Fontanini, quien se vino abajo en el terremoto del 30 de julio de 1962, de 1962 ocurrió de la tarde, y donde también cayó la torre noroeste. Este Cristo es sustituido por el actual, elaborado, como se dijo anteriormente, por el maestro Guillermo Vallejo. El 23 de noviembre de 1979, a las 6:40, se siente un fuerte temblor en Manizales. Casi todos los vitrales de la catedral quedan semi-destruidos y la cúpula central sufrió resquebrajamientos. Siendo el arzobispo Monseñor José Jesús Pimiento, encarga al ingeniero norteamericano Harold Rambus
y traído también por Monseñor Concha para estudiar el problema de la curación de la catedral y diseñar el altar en su parte de mármol, obra ejecutada por la casa de Uldarico Martelli, de Florencia, Italia. También diseñó el ciberio del altar mayor y la parte de madera del trono episcopal, que fueron ejecutados por la casa Sutteflexer de Ortiseis, provincia de Balsón, en Italia. Algunos de los vitrales de la catedral que fueron diseñados por Mr. Rambus son de gran belleza y armonía, de un colorido extraordinario, y evocan a primera vista el recuerdo de las famosas vitrales de la catedral de Chartres de París. Al lado izquierdo de entrada a la catedral encontramos el altar de la Sagrada Eucaristía. A un costado se encuentra uno de los más bellos vitrales, que es el de la Última Cena. Se cree que solamente 3 vitrales de este tipo fueron hechos en el mundo por el mismo autor italiano. Uno se encuentra en Roma, otro en la Catedral de Notre Dame de París y este que se encuentra en la actual Catedral de Manizales. La torre central fue construida en 1935 en cemento armado. Asciende hasta 106 metros de altura y culmina el llamado Corredor Polaco, sitio en el cual se divisa toda la ciudad, los nevados, su vegetación, sus paisajes extraordinarios, paisajes que nos recuerda la vocación que hizo Pablo Neruda, que declaró a Manizales como la fábrica de atardeceres. Se recomienda a los visitantes tomar un tinto en el Café Taxioli, que se encuentra en el segundo piso, y ascender por las escaleras hasta el Corredor Polaco y divisar la ciudad desde ese esplendoroso lugar. Luego encontramos una de las grandes maravillas de la construcción en Manizales. En el año de 1901, exactamente en enero 18, estando la República de Colombia en plena guerra civil, conocida como la Guerra de los 1000 días, fue creada la diócesis de Manizales por el Papa León XIII, y en diciembre de 16 nombró obispo de Manizales a Monseñor Gregorio Nazaceno Yoyarse. Tenía 52 años de edad. Había nacido el 29 de noviembre de 1849 en Granada, Antioquia. Fue párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, hoy Catedral Basílica, desde 1880 hasta 1901. En el año de 1902, ya que Manizales tenía aproximadamente 20.000 habitantes, el obispo, al ver que era insuficiente el templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario, encarga al presbítero Nazario Restrepo Botero, primo hermano del padre Nazarito Restrepo, constructor de la iglesia o capilla de imitación colonial de la Enea, construida en 1876, para que construya este nuevo templo por el lado donde terminaba la ciudad de Manizales, que hoy es la calle 32. De ahí en adelante eran puras fincas. Se nombra una junta en la cual se consiguen los terrenos para la construcción del nuevo templo. Parte de esto los donaron los señores Pedro Uribe y Jesús Salazar, lindando con el Parque Sucre, hoy Parque de Caldas. En 1903, la Junta nombra al ingeniero Elías Arango para estudiar varios planos de iglesias y se toman los elaborados en Bogotá por el famoso colombiano pintor y arquitecto el jesuita Santiago Páramo Ortiz, donde se le hacen pequeñas modificaciones. Se coloca la primera piedra por el obispo Gregorio Nazaceno Oños con la Santa Misa y el padre Nazario se encarga de la homilía. El ingeniero Elías es el asesor general para la construcción del nuevo templo y bajo sus mandos los maestros don Lisandro Tirado, don Jesús María Correa y para el acabado general don Luisito Muñoz, experto en la talla de madera. La mayoría de los obreros fueron sus feligreses. En 1904, el padre Nazario le entrega dicha obra al
padre Luis Carlos Muñoz, quien continúa con esta bella joya neogótica. En 1905 se coloca el campanario. Este fue fabricado en Alabama, Estados Unidos. En 1909, en agosto 9, el obispo saca el decreto 097, creando la nueva parroquia con el nombre de la Inmaculada Concepción, siendo su párroco el padre Rafael Antonio Ramírez Valencia, y sus linderos con la nomenclatura del año 2009 serían la calle 26 por el sur, hasta bordear el río Chinchiná, por el norte hasta el río Bacaica y por oriente hasta la cordillera central. En 1909 es la inauguración de la nueva iglesia con la Santa Misa presidida por el obispo de Manizales, Monseñor Gregorio Nanciaceno Hoyos. Fueron invitados especiales el clero de Antioquia y todas las autoridades civiles y militares, y el gobernador de Caldas, el general Ramón María Jaramillo Restrepo, acompañado por su esposa María Teresa Uría Barango y el alcalde de Manizales, don Guillermo Alzate. Los cimientos eran en tapia, las paredes en puro bareque cubiertas en cagajón. Cajón, este material es estiércol de caballo, cal y tierra, y se mezclan con agua. Se colocaban las paredes, es decir, se empañetaban. Las columnas del cierro raso eran en pura madera y forradas en tablas de cedro rojo. El frente de la iglesia, cubierta en láminas metálicas, fueron importadas. Las tejas del piso fueron ubicadas en el tejar de la primera empresa creada en Manizales, en la hacienda San Cancio, que es donde era su propietario don José Joaquín Arango Restrepo, y la administraban los hermanos José María y Sisto Jaramillo Uribe. En 1925 a 1927, el padre Gonzalo Uribe llega a extraer de Suiza el reloj que está en la torre principal y las baldosas del piso actual de la iglesia, La arena fue sacada del río Chinchiná y el cemento fue traído en barriles desde Dinamarca. Además se trae de París la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, donación que fue hecha por el general Ramón María Restrepo, Jaramillo Restrepo y familia, que fue el gobernador. También fueron traídas de París San Roque, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Sagrado Corazón y los 4 ángeles que están en el altar mayor. De 1928 a 1934, el párroco Monseñor Darío Márquez Henao, cuyos restos reposan debajo del atrio principal, trae de París el altar mayor, el púlpito, el Vía Crucis y el órgano tubular. Este último fue traído de Canadá. Fue el organista desde 1933 hasta 1982, don Jesús María Betancur Gallo. Como recordar es vivir, el órgano tubular de la Inmaculada Concepción fue trasladado a la Catedral de Manizales por orden de Monseñor de Jesús Pimiento Rodríguez en 1979. La mitad del costo de esta obra, de este órgano, lo dio don Ismael Zuluaga, abuelo de Miss Universo Luz Marina Zuluaga, y le puso la condición de que el organista fuera su primo segundo, don Jesús María Betancur Gallo, quien laboró en la iglesia desde el 33 hasta el 1982. Este personaje se graduó en el Conservatorio de Medellín, donde aprendió a tocar órgano, armonio, piano, y su voz era de barítono. Las misas fueron hasta 1965 en latín y se celebraban desde las 4 de la mañana. Las misas de las 4 de la mañana eran para los pescadores y cazadores. Estos se arrimaban y amarraban sus centenares de perros al lado de todo el parque, porque era en ese entonces pecado mortal entrar con ellos al templo de Dios. A la misa a 10 de la mañana era obligación asistir los colegios y escuelas que pertenecían a dicha parroquia.
En 1979, que el órgano es trasladado a la Catedral de Manizales, por orden de Monseñor José Jesús Pimiento Rodríguez, le es entregado un pequeño órgano a la Inmaculada. En 1934 hasta 1939 fue el padre Roberto Izaza Sánchez quien trae de Barcelona la imagen de San Antonio de Padua. De 1939 a 1961, el padre Luis Alfonso Zuluaga Zuluaga, Zuluaguita, trae desde Bilbao, España, todos los vitrales que aún se conservan en la iglesia y además manda hacer en el taller del artista manizaleño Álvaro Carvajal el bautisterio. Esto fue hecho en la carrera 23, en el número 2837, enseguida lo que hoy es Cookie. Se cree que algunas de las otras esculturas que se encuentran en el templo son de artistas colombianos. El altar mayor, que es en forma ovalada, fue construido por la Casa Velasco de España y es considerado uno de los más bellos de Sudamérica. Esta entidad hizo muchos de los vitrales que se encuentran en la Catedral de Manizales, entre ellos el Rosetón. Los entierros en ese entonces, también como anécdota, eran de 3 categorías. A un costado de ellas se encontraba la funeraria de Aparicio Díaz Cabal. Los entierros de primera categoría eran con una carroza tirada por 4 caballos percherones. Eran 3 sacerdotes, 5 monaguillos, y don Suso Betancourt tocaba el órgano con marchas fúnebres y cantaba en dúo con el tenor José Grisales. En los entierros de segunda se utilizaba una carroza tirada por 1 o 2 caballos percherones, un sacerdote y 4 monaguillos. Suso tocaba el órgano con 2 marchas fúnebres. El entierro de tercera era sin carroza. Los deudos debían llevar el féretro hasta la iglesia. Celebraba el entierro solamente un sacerdote con 2 monaguillos y Suso solamente tocaba el armón. Desde ahí, de esa época, pues también se nota la diferenciación de las clases sociales. La iglesia es de estilo neogótico y es considerada, es una basílica menor, sacrosanta basílica menor de la Inmaculada Concepción, de las más bellas construidas en Colombia. Las donaciones fueron hechas para los feligreses y fueron en joyas de oro, con incrustaciones de diamantes, perlas y esmeraldas, además oro macizo, libras esterlinas, monedas de la ley 900 que eran en pura plata. Esto se vendía y se compraba en dólares. Los embarques para la construcción fueron hechos por vía marítima. Fueron traídos desde Barranquilla y llevados por el río Magdalena hasta Honda. Luego en el cable aéreo llegaban a Manizales y luego en Turegas eran enviados a lo que es la iglesia actual. Es una de las más hermosas edificaciones de estilo neogótico que encontramos en Colombia. El cementerio central es una de las más bellas construcciones que tenemos en Manizales. A su entrada principal tenemos a San Esteban, imagen que fue traída de Europa. Se encuentran grandiosos mausoleos en mármol de Carrara, hecha por talladores como Rómulo y Constantino Carvajal y Tunio Nieto. En su centro es en forma circular y en sus paredes se encuentran las bóvedas que están numeradas. Generalmente dichas bóvedas eran compradas por familias
que compraban las 8 o 10 bóvedas que correspondían cada número. En la parte central se encuentra una pequeña capilla. A sus pies se encuentran en la cripta los despojos de los obispos y sacerdotes que han estado en Manizales. A mano derecha, entrando al cementerio, en donde se encuentran los más hermosos mausoleos. Se encuentran personajes como el primer gobernador de Caldas, las familias prestantes que están en la ciudad. Y luego se encuentran algunos mausoleos especiales, como el de la policía, a mano izquierda el del antiguo empleados de Bavaria. Y ya en la parte de atrás venía la parte de las personas que se enterraban en tierra, que era ya una de clases sociales más bajas, y eso pues fue dando pie a que el cementerio cambiara en su forma interior, ya que las bóvedas en tierra llegaron hasta una parte más alta, dejando ese espacio de verde que tenía el cementerio central. Con la construcción de los Jardines de la Esperanza, pues el cementerio tuvo un descanso, decirlo así. Son importantes todavía las misas del Día de la Madre y el Día del Padre. Cientos de manizaleños van a escuchar la misa a las 11 de la mañana, y donde se ve la manifestación de los arreglos florales en todas las tumbas que se encuentran alrededor de este bello monumento. Luego tenemos el Palacio Arzobispal, una obra construida también de estilo de arquitectura republicana. En ella reside el arzobispo de Manizales. Sus puertas son bellamente decoradas en cedro y nogal. Sus pisos y su interior muestran lo que es la arquitectura ecléctica, como se puede ver acá en sus corredores, sus jardines, sus capiteles, sus cornisas, bellamente decorados, sus arcos. Es la casa del arzobispo de Manizales, y además tenemos en ella también una hermosa capilla. Luego nos vamos a trasladar a la iglesia de los agustinos. Los agustinos recoletos llegaron en 1901 a Manizales, más llamada la iglesia de los padres agustinos, porque es la llamada la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Es la iglesia de estilo ecléctico más bella que tenemos en la ciudad. Aquí vemos en su interior el altar mayor. Es hecho en madera quemada, obra de un artista manizaleño, el maestro Clímaco Agudelo. Se encuentra la imagen del Sagrado Corazón, y en su parte de abajo se encuentran las tallas del escudo de Colombia y el escudo de Manizales. Es una de de los retablos más hermosos que encontramos en Manizales. Se encuentra este altar mayor, pero alrededor de él también se encuentran obras majestuosas en madera, como el púlpito que estamos viendo en este momento, donde los sacerdotes predicaban su misa, y otros retablos que se encuentran alrededor de la iglesia, como tenemos el retablo de la Virgen del Carmen, aquí el retablo de la Virgen de Fátima, que lo estamos viendo en este momento. Aún tenemos también el Vía Crucis, una parte del Vía Crucis, sus vitrales. En la parte de mano izquierda, entrando a la iglesia, podemos ver uno de los retablos más hermosos que tenemos en Colombia. Es el retablo de San Nicolás de Tolentino. En esta época, la gente iba, daba su limosna para San Nicolás de Tolentino, prendía sus lámparas y le daban unos panecillos, que eran como hostias, que la gente consumía en sus casas. Ahí vemos el retablo de San Nicolás de Tolentino, considerado uno de los más bellos que tenemos en Colombia. En la parte de alta y en la parte de atrás vemos el órgano. Es considerado uno de los más grandes y bellos órganos que tenemos en Colombia. Quizás es el mejor órgano que haya llegado al país y fue traído de Europa. También aquí, continuando con los retablos, tenemos el retablo de la Virgen del Carmen.
obra de Rómulo, de los hermanos Carvajal, una bella decoración en madera. En fin, sus arcos ojivales, como terminados en punta, lo ecléctico en sus paredes, otras clasificaciones de estilo, lo hacen un templo realmente de muchas características de arte religioso, que lo han hecho considerar como el templo más ecléctico que tenemos en Manizales. El templo del Sagrado Corazón de Jesús tiene una gran historia. Los agustinos recoletos llegaron a Manizales, pero en 1909 inicialmente llegaron 3 sacerdotes, en 1901. Luego vino el superior de la orden. Para la llegada del superior de la orden, toda la comunidad de Caldas fue a recibirlo a una legua de distancia de la Catedral de Manizales, porque llegaron 9 sacerdotes misioneros, y eso fue el boom. Alrededor de la capilla que se encontraba en el mismo sitio donde hoy está la iglesia, en medio de barrancos, de abismos, de arroyos, en un barrio pobre, que era el barrio Carangal, se empezó a dar la misa, y empezaron la gente, al ver esa cantidad de misioneros que llegaban, a ir a escucharlos. Ellos venían de Europa, y es así que fue creando un gran auge alrededor de la iglesia, y llegó a reunir hasta más de 20.000 personas en una pequeña capilla, y hacían una forma de corona alrededor de ella. Este barrio Carangal luego se transformó en el barrio Santa Ana, y dio pie para que se transformara, se crearan colegios, la galería se instaló por parte del gobierno municipal y se le dio auge a la economía. Fueron los agustinos además los que trajeron muchas órdenes de la mecanografía, las bellas artes, el teatro, la música, tuvieron talleres, tuvieron un teatro en el templo, y desarrollaron ampliamente ese sector, convirtiéndolo en uno de los lugares que más crecimiento tuvo en la ciudad, hasta converger en lo que es el actual barrio de Chipre. En la parte alta, como ven de acá los agustinos, se encuentra el tanque del observatorio. Pues les quiero recordar que ahí fue el primer cementerio de Manizales, y fue trasladado a lo que hoy es el cementerio de San Esteban. Esto es más o menos una muestra de lo que es Manizales religioso, pero Manizales religioso también implica otras 2 grandes edificaciones en las cuales es importante que nosotros conozcamos. La iglesia del Santuario de la Virgen de Fátima, que en su parte alta se encuentra Teodocos, que es la Madre de Dios ofreciendo el niño a los peregrinos, que su estilo es paraboloide hiperbólico de borde recto, es único en el mundo. Y además tenemos la iglesia de imitación colonial, que es la capilla San Pío X de la NEA. Los invitamos a Manizales a ver esta extraordinaria belleza y sus imágenes religiosas en sus iglesias, para que conozcan la amabilidad de la gente, su devoción cristiana y el querer y el apego por mantener una ciudad viva en sus tradiciones y costumbres. Muchas gracias por haber estado esta tarde conmigo, y los invito a que vengan a Manizales y conozcan este recorrido por las iglesias imponentes que tenemos en ella. Feliz tarde para todos, una bella Navidad y un feliz Año Nuevo.